Pablo Gómez. Ciudadanas y ciudadanos legisladores, no tendríamos por qué regatear el que esta reforma de la Constitución es un hecho histórico que tendrá con toda seguridad una gran trascendencia. El primer punto que hay que destacar es que es una reforma que procede de las organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto mexicanas como las que actúan en el ámbito internacional, de los organismos promotores de derechos humanos y defensores de derechos humanos, y de numerosos legisladores mexicanos que hicieron un esfuerzo muy grande para poder consensuar un texto que le diera a la Constitución mexicana otra dimensión. Todo momento en el cual se inscriben en una carta fundamental derechos es en sí mismo la expresión de luchas largas, difíciles, que llevaron a muchos incluso a perder la vida y la libertad. Esta reforma es la síntesis de muchas décadas de lucha por incorporar en el orden jurídico básico de la República principios esenciales de derechos humanos. El punto que llama la atención en la primera parte de este decreto es la inscripción en el texto constitucional de los derechos humanos, dejando la vieja definición o la vieja expresión de garantías individuales e incorporando las garantías que requieren tanto el ejercicio de los derechos humanos como su respeto, con un elemento adicional de gran importancia, en el cual se favorece en todo tiempo a las personas la protección más amplia, por encima de cuestiones de procedimiento, por encima de cuestiones no fundamentales. Los jueces y las autoridades administrativas y toda autoridad debe poner por delante el principio de que la protección más amplia corresponde a las personas. Ese principio básico deberá llevarse a todas las leyes del país. Este principio básico deberá incorporarse por mandato constitucional a todo el orden jurídico de la Federación y de los estados. Y es por ello un paso de gran trascendencia que nos llevará a luchar por consumar otros pasos en la legislación secundaria, pero que en la aplicación de las leyes actuales toda persona podrá reivindicar también este principio de que
a ella le corresponde la protección más amplia. Ya ahora, aún sin modificación de leyes secundarias. Llama la atención que el Ejecutivo no presentó iniciativa al respecto. Que esto vino, digámoslo así, de abajo. De que la idea es incorporar a México a la gran corriente internacional de promoción y defensa de los derechos humanos. Teníamos un retraso de 40 años en materia constitucional. Las definiciones hoy contenidas en este decreto fueron largamente esperadas. Me llama mucho la atención y lamento profundamente que la legislatura de Guanajuato haya votado en contra de un paso tan significativo que da el país. Hubiera también preferido un poco de espera para que todas las legislaturas del país pudieran votar este decreto antes de ser enviado a su publicación para que entrara en vigor. Y esto me lleva a uno de los argumentos que se dieron en Guanajuato en contra del proyecto. ¿Qué significa abandonar la hipocresía de que la Constitución garantiza las preferencias de las personas? Esto fue desde un principio una completa hipocresía. ¿De qué estábamos hablando hace años cuando se modificó la Constitución al poner la palabra preferencias? Todo el mundo estaba pensando en las preferencias sexuales. Pero para llegar entonces a un acuerdo se tuvo que suprimir la palabra sexuales. Y en el Senado también, en esta ocasión. Y la Cámara de Diputados añadió ese nivel de sinceridad que requiere un texto constitucional en donde se consagran derechos humanos. La libertad para tener las preferencias sexual que fuere es un derecho humano. ¿Y por qué tiene importancia subrayarlo? Porque México es un país en donde se persigue a los que tienen preferencias y comportamientos sexuales diferentes a los que se le considera tienen la mayoría de las personas. México es un país en donde se persigue a los homosexuales, a las lesbianas, a las personas que cambian de sexo o que asumen una apariencia diferente al prototipo sexual establecido. Y es muy fuerte esa persecución. Toda autoridad debe poner todo su empeño en combatir esa discriminación y esa persecución en todo ámbito de la nación. Esta es una lucha presente y hoy el Congreso toma la bandera formalmente y espero que en el futuro asuma con responsabilidad la bandera en la defensa de este derecho fundamental, de este derecho humano que tienen las personas. Hemos hecho otros cambios, previsiones. Ojalá nunca en México haya un estado de excepción, pero si lo hubiera, una serie de derechos ya no podrían restringirse ni suspenderse. Y ahí están derechos muy importantes. Bajo ninguna circunstancia, ni aún en guerra,
internacional, México podría decretar la suspensión o restricción de esos derechos que están enlistados y que corresponden también, por cierto, al Pacto de San José. Señoras y señores, no me alargo más, simplemente quiero decir que la lucha por los derechos humanos es probablemente la lucha más mundial que hay. Primero, porque hay violaciones de derechos humanos en todas partes. Y para nosotros es importantísimo porque como mexicanos, como demócratas, advertimos que en nuestro país la violación de derechos humanos sigue siendo muy fuerte. Y hay que reconocerlo. Muy cotidiana. Desde el extranjero se nos critica allá y también acá, cuando vienen, como los eurodiputados que han venido recientemente y cuyas críticas no fueron respondidas de manera correcta, me parece a mí. Los más interesados en el respeto a los derechos humanos en México debiéramos ser los mexicanos. Los más combativos en esta lucha debiéramos ser nosotros, antes que legisladores de otras regiones y de otros países. Y el compromiso en la defensa de los derechos humanos no puede nunca estar por debajo del compromiso político de defender a un gobierno, a un partido, a un gobernante. Esto también dice la Constitución a su manera. El decreto que hoy se enviará para su publicación en el Diario Oficial. Es deber fundamental de todos denunciar las violaciones a los derechos humanos, proteger y promover la cultura de los derechos humanos, y este decreto es un avance de inmensa importancia en esa dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pablo Gómez.